Capilla es un sitio de recogimiento de cualquier religión o no religión. La idea de capilla es un sitio de irse a recoger a uno mismo para pensar, para meditar, para llorar o para... no es una cosa esencialmente religiosa. Hay la Capilla Sixtina. Y yo voy a crear aquí la Capilla del Hombre. La Capilla del Hombre de América. Allá está de ángeles y de cosas así, pero aquí voy a crear la Capilla del Hombre. Y eso es tremendo, ya conocerán todos los proyectos. La intención desde hace unos 12, 15 años en que empezó a nacer la idea de la Capilla del Hombre, y el motivo básico de esto es que de México a la Patagonia tiene que ser un solo país. Este es el llamamiento que estoy tratando de hacer a través de los murales que estoy haciendo. Hay 3 espacios para trabajar. El espacio más grande es la parte precolombina, donde voy a contar en sus paredes su mundo espiritual, que consiste en su música, en su arquitectura, en su poesía, en sus vestidos. Los sistemas sociales, el sistema social, político, económico. En el siguiente piso va la parte trágica. Son los alrededor de 70 millones de indios que son muertos en un siglo y medio, y son alrededor de 50 millones de negros, de las cuales la mitad, más de la mitad, mueren en el trayecto desde el África hasta lo que hoy se llama América, que son tirados al mar. Todo esto tengo ya bocetos, dibujos, acuarelas, por montones. Y en el tercer piso es la parte del mestizaje. Con toda seriedad, con todo equilibrio, voy a pintar lo que hemos recibido de Europa y esencialmente de los españoles. Los proyectos ya no son proyectos, son realidades, pues se ha iniciado la construcción del templo a la historia de los hombres. Y mientras grúas, excavadoras y camiones realizaban los primeros movimientos de tierra, el municipio de Quito trajo a los priostes para tan especial acontecimiento. La primera piedra fue colocada. Y Guayasamín dijo las primeras palabras. He pintado muchos murales en algunas partes del mundo y en mi país, pero es la primera vez que voy a hacer murales dentro de un cuerpo arquitectónico creado por mí mismo. Son alrededor de 2.500 metros cuadrados que van en 3 plantas que voy a pintar en estos próximos 4 años y medio. Espero inaugurar la Capilla del Hombre el 1 de enero del próximo siglo. Hemos elegido ahora prácticamente la mitad del día, a las 12, 12:30 del día, para colocar la primera piedra, porque esto es un acto ritual, completamente indio. Yo soy un indio. Carajo, yo soy un indio, me llamo Guayasamín y quiero pintar en esta Capilla del Hombre toda la tragedia que nosotros hemos tenido a través de nuestra vida y a través de la historia de nuestros países en América Latina. La bendición la dieron los chamanes, sacerdotes de la Amazonía.
Ay tagalia rauni kucha waya kanglia royaga mas na senji waira hapik pewas manasi tolarenjo nyunguna jasna lapi marilla canta monero nami kucha waya kanglia ronami manasila tolare bak. El rito y la celebración para sacramentar el nacimiento de la capilla con chicha de yuca. Pero después de dibujar así por montones, entonces ya paso a hacer una acuarela. Y desde la acuarela ya le pongo aquí para hacer ya no es óleo, es el acrílico. Mira. Tengo todos los estudios y todos los bocetos estoy trabajando en eso desde hace unos 12 años atrás. Así que tengo miles de dibujos, de detalles, de composiciones enteras y todo eso, que ya voy resolviendo, digamos como en este del toro y el cóndor. Tengo los dibujos ya y de esto ya hago el grande y de ahí ya cuadriculamos y pasamos ya a las planchas del tamaño natural. ¿No tiene miedo que lo alcance la muerte? Es que ya le dije que la muerte no existe. Ya son 3.000 años que estoy viviendo. Pero de no terminar la obra. Quedará inconclusa, pero tampoco queda profundamente cortada e inconclusa. Porque ya en los dibujos que tengo sobre ecología, por ejemplo, viendo mi obra anterior, ya sabrán a dónde quiero llegar en esos dibujos.